Hola, ¿qué tal? Yo soy Claudia Rodríguez, soy profesora de la carrera de comunicación de la Universidad Técnica Particular de Loja en Ecuador. Un cordial saludo a los participantes del Congreso Internacional Media Ecology and Image Studies. Yo estoy aquí hoy para contarles o para hacer una reflexión junto a ustedes sobre cómo ha sido la cobertura mediática de la pandemia en Ecuador. Como ustedes saben, la pandemia es una parte de la historia que se desarrolla muy rápidamente y es muy difícil de creer que para una parte del mundo ya han pasado 12 meses desde que inició todo. Esta es una situación nueva para todos, a pesar de que ya haya pasado un año, sigue siendo algo nuevo para todos porque el patógeno detrás del virus en el mundo no lo ha experimentado antes nadie y esto ha conllevado a buscar soluciones y formas de contener el virus sobre la marcha. Quizás ahora tenemos el panorama un poco más estudiado, pero durante todo este tiempo hemos estado desarrollando buenas y no tan buenas prácticas a nivel administrativo, a nivel de salud, a nivel de comunicación también y otras. Como en toda crisis, el trabajo periodístico es una de las claves que permite contener los efectos adversos provocados por esa misma crisis y también permite poner en marcha las alternativas que permitan el bienestar de la gente en su conjunto y para eso la clave está en los datos. Esa palabra que se ha vuelto más importante que nunca este año. Necesitamos datos y son los sistemas de salud de donde provienen principalmente esos datos, tanto sobre la incidencia de la enfermedad como su avance, las medidas de protección y otros que son los datos que necesitamos siempre. Sin embargo, durante los primeros meses, después de que en marzo se declarase la emergencia sanitaria en Ecuador, la salud pública carecía de respuestas. El gobierno carecía de respuestas. Nos encontramos frente a una situación que nos tomó desprevenidos a muchos países y el flujo de datos era realmente limitado. La capacidad de respuesta de las estructuras de gobierno se desmoronó y limitó considerablemente el conocimiento de la opinión pública sobre la situación. No solamente en Ecuador, sino también en varios países hubo una respuesta mayormente política a la emergencia. Escuchamos más a las diferentes estructuras de gobierno que a los médicos, a los investigadores, a los científicos, a los epidemiólogos, a los virólogos, es decir, las opiniones especializadas fueron muy poco escuchadas y escuchamos más a los políticos. El papel del periodismo ha sido el de ayudar a proporcionar los datos y esas respuestas que necesitamos, tanto para estar seguros de que la gente entiende la importancia de la situación, así como el peligro del virus, independientemente de dónde estás y lo que haces. Esta emergencia ha implicado un arduo trabajo para el periodismo, que muy pocas veces es considerado parte del personal de primera línea que atiende una situación de emergencia. Parte de la respuesta inmediata a una emergencia está en la comunicación. Hay que asegurarse que todos tengan acceso a la información y que esta información sea de calidad, que llegue en el momento preciso, de modo que la gente pueda tomar acciones sobre esa información que recibe. Respecto a eso, yo he traído 5 puntos claves sobre el ejercicio periodístico ecuatoriano con el que seguramente otros países y colegas de diferentes latitudes se identificarán. En primer lugar, el tema de la salud pública no había recibido tanta cobertura como ahora en años y meses anteriores en relación a los temas políticos, por ejemplo, que siempre tienen amplia presencia en los medios de comunicación. Muchos periodistas no habían abordado antes temas relacionados a salud, a investigación científica o tenían práctica en la divulgación de la ciencia y en muchos casos se encontraron en un territorio totalmente desconocido donde una vez más los datos eran claves para ayudar a comprender tanto el contexto como los hechos. En segundo lugar, en febrero de 2020, desde que la Organización Mundial de la Salud indicara que junto con la propagación de la pandemia se propagaba también la infodemia masiva, el COVID-19 se convirtió en un campo de batalla global de lucha contra la desinformación.
Entonces, los periodistas trabajaban no solamente para hacer cobertura periodística, sino que además tuvieron que funcionar como verificadores de hechos, lo cual es duro, porque gran parte de la desinformación es creada con fines perversos y muchas veces políticamente inspirados. Y es una carga fuerte para el periodista tener que contrarrestar por un lado la mala información mientras trata de brindar una cobertura precisa. En tercer lugar, la cobertura periodística durante la pandemia se vio afectada por una limitación importante en el acceso a las fuentes de información. Los periodistas se vieron en la necesidad de frenar ese acto propio de la profesión, que es hablar frente a frente con sus fuentes, porque no pueden estar en el mismo lugar con otros periodistas, tampoco con sus fuentes, y eso implica que los periodistas tengan mucho menor acceso y muchas menos posibilidades de hacer preguntas. En muchos casos tienen que limitarse a hacer eco de la información oficial antes que a preguntar qué es lo natural en el periodismo, especialmente en un contexto donde la información y los datos no fluían o no eran claros o eran inexactos. En cuarto lugar, en Ecuador, durante los primeros meses después de que se declaró el estado de emergencia debido a la pandemia, se convirtió en una práctica común, y entiendo que en muchos otros países también, el desarrollo de ruedas de prensa virtuales, coordinadas desde distintos órganos del gobierno. En el caso ecuatoriano era la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, que organizaba estas ruedas de prensa virtuales para evitar los contagios masivos. Por supuesto, esa era una necesidad porque primero no podrían estar concentrados en el mismo lugar debido a las medidas de bioseguridad. Entonces, en estas ruedas de prensa, el Comité de Operaciones de Emergencia, el Ministerio de Gobierno, la Vicepresidencia de la República, y que eran las principales fuentes, se reunían, y para preguntar los periodistas debían enviar sus preguntas a través de WhatsApp. Se había creado un grupo de WhatsApp para que los periodistas desde las diferentes provincias del país envíen las preguntas que necesitaban hacer. Sin embargo, eso constituyó una limitante al acceso a la información. Los propios periodistas reconocían que muchas de sus preguntas no eran leídas, y además de todo, las preguntas que llegaban hasta este grupo eran filtradas. Ellos no sabían quién las filtraba, y sumado a eso, pues había la limitante de no poder hacer una repregunta que les permita, por ejemplo, aclarar dudas respecto a un tema, o para pedir información adicional cuando las respuestas eran insuficientes, como por ejemplo en el caso de las cifras. ¿Por qué no concuerdan las cifras? ¿Por qué no hay espacios suficientes en los hospitales? ¿Qué sucede con los cadáveres? ¿Cuáles son las normas de seguridad? Etcétera, etcétera. Colectivos y gremios de periodistas se manifestaron públicamente respecto a este tema, especialmente frente a lo que se refiere al derecho a la información, a la transparencia de la información, porque estaba limitado la labor de búsqueda y transmisión de la información, mientras que las redes sociales estaban haciendo eco de la desinformación a gran escala, o aprovechando la oportunidad para generar caos, para generar miedo desde diferentes instancias. Al mismo tiempo, todo esto generó frustración en el periodismo, porque aunque el periodista buscaba información, aunque iba a una fuente oficial, aunque iba a una fuente directa, esta no siempre era clara, y la información que se le ofrecía no permitía, en muchos casos, ofrecer soluciones. En quinto lugar, es preciso hablar de las condiciones laborales en las que ejercen la profesión los periodistas ecuatorianos. La mayor parte de ellos sale sin entrenamiento y con poco o nada conocimiento sobre la situación que enfrentaba. De alguna manera, cuando hablamos de personal de primera línea, médicos, bomberos, policías, ellos saben cómo actuar frente a una situación de emergencia. Por ejemplo, los médicos saben qué protocolos de seguridad adoptar para no contagiarse, cuando hablamos de un virus especialmente. Pero los periodistas no sabían con exactitud hacia dónde iban, qué iban a hacer, con qué se iban a encontrar, y aún así debieron continuar con sus rutinas productivas, visitando hospitales, buscando fuentes, entrevistando a médicos, a funcionarios públicos, a enfermeras, a pacientes, a familiares, etc. Y todo eso nos obliga a pensar
en las políticas de seguridad ocupacional de los periodistas, porque no hablamos solamente de esta pandemia en el caso ecuatoriano. Los periodistas se han visto frente a situaciones de emergencia en el terremoto de abril de 2016, por ejemplo, en el secuestro y asesinato del equipo periodístico del Comercio en abril de 2018, los levantamientos sociales y las olas de protestas contra el gobierno actual, en donde además varios periodistas fueron agredidos durante sus coberturas y acusados de no ser transparentes y de ocultar la información. Todas estas y otras son un ejemplo de que los periodistas están enfrentando frecuentemente situaciones que ponen en riesgo su salud física y emocional. Y es preciso en este contexto incidir en las políticas públicas, especialmente lo relacionado a los aspectos laborales, la creación de protocolos específicos para actuar frente a emergencias, la facilidad de acceso a implementos de bioseguridad, también el acceso a servicios de salud integral, tanto física como psicológica, la propuesta y respeto de turnos laborales de todos los empleados, incluyendo al personal administrativo y de servicio, conductores, personal de limpieza y otros, y todo esto fue señalado dentro de una carta que hicieron pública los colectivos de periodistas del país en mayo de este año. La ONG Campaña Emblema de Prensa junto con el Global Investigative Journalism Network hablan de al menos 500 periodistas muertos por COVID en 56 países. Su recuento muestra que la comunidad periodística de Perú ha sido la más afectada, con 93 reporteros muertos, seguida de la India con 47, Ecuador en tercer lugar con 41 y Brasil con 36. En el mes de abril, el país se alertó sobre periodistas y trabajadores de medios que fallecieron como consecuencia del contagio en el ejercicio de sus funciones. Por supuesto, esas cifras suponen un subregistro, precisamente por lo que he mencionado antes, la dificultad de acceder a los datos precisos, a datos exactos, así como también la dificultad para acceder a pruebas médicas que les permitan saber si estaban o no contagiados. Los periodistas ahora han aprendido a tomar precauciones esenciales como por ejemplo usar la mascarilla, mantener la distancia, evitar contactos directos, viajar y además han emprendido en el desarrollo de coberturas remotas, el uso de herramientas como Zoom, como Google Meet y otras similares les han permitido hacer entrevistas, hacer sus producciones informativas pero de forma remota, sin que ello implique que se acerquen, como decía antes, a buscar la fuente y hablar con ella de forma directa. Hoy día las salas de redacción permanecen casi vacías. Ese contacto natural, esa conversación diaria, esa programación, esa discusión, ese intercambio de datos propias de las salas de redacción ya no se desarrollan de la misma manera y a pesar de ello todavía seguimos escuchando que el periodismo no es necesario o que cualquiera podría dedicarse a la actividad de difundir información y hoy vemos dos situaciones que nos dicen que no es así. La primera de estas situaciones es que nos hemos dado cuenta que la información es un bien preciado. Creo que eso es algo que se ha notado más que nunca y que la información es necesaria para hacerle frente a una crisis, pero esta información debe ser exacta, debe ser de calidad. Para eso hay que trabajarla de forma profesional, debe ser investigada, contrastada, verificada, no lanzada al azar simplemente porque tenemos una conexión a internet muy buena, porque me hice una página en redes sociales y tengo mucho contenido que mostrar, quiero ganar visualizaciones, quiero monetizar contenidos a través de redes sociales. El trabajo periodístico requiere formación, requiere entrenamiento, preparación, pero sobre todo requiere vocación. La cobertura de la pandemia es algo para lo que nadie ha estado preparado, incluso el periodismo, pero aún así los periodistas han estado allí, junto a los médicos, junto a la policía, a los bomberos, han estado buscando la información, los datos que le permitan a la gente comprender qué es lo que sucede, por qué sucede, qué debo hacer en medio de la situación y además combatiendo la desinformación en nuestro entorno. En Ecuador, hace unos meses se creó un caos internacional. Muchos de ustedes lo habrán visto en redes sociales, en YouTube, en Facebook especialmente, el video que circuló señalando el colapso del país frente a la pandemia
que estaba obligando a la gente a arrojar cadáveres al mar o a incinerarlos en las calles y otras mentiras más. Han sido los periodistas principalmente los llamados a contener esos rumores, esas mentiras, debido especialmente al consumo de noticias en redes sociales y de modo general en Internet, que en los últimos meses se ha quintuplicado. Hemos incidido en un mayor consumo de información a través de Internet. La segunda razón es que la ciudadanía necesita información y es el periodista el llamado a trabajar con esa información, pero con responsabilidad y bajo los principios éticos. El periodista es el que selecciona las fuentes, las valida, porque a diario nos enfrentamos a una gran cantidad de información y también de desinformación. Los ciudadanos no sabemos discriminar la información, no sabemos distinguir una mentira de la red, no identificamos a las fuentes confiables y por eso el periodismo es clave, en que primero accedamos a información de calidad, así como también a saber redirigir la información. Pero no es menos cierto que como ciudadanos necesitamos comprender la importancia primero de la profesión, del desarrollo de la profesión periodística. No es algo que se hace al azar o no es algo que se hace simplemente por ganar visibilidad. Hay detrás de eso una responsabilidad muy grande que coadyuva a la ciudadanía a comprender qué es lo que sucede, a crearse una imagen del entorno y, por qué no decirlo también, a tomar decisiones que le permitan actuar en ese contexto que está conociendo. A la vez también necesitamos comprender la importancia de frenar ese impulso de dar clic en una publicación sin saber de dónde viene, quién lo dice, a quién se lo dice, por qué se lo dice, de cuándo es, si alguien más lo publicó, porque además estamos siendo artífices de la desinformación y de los daños que ella conlleva. Una crisis mundial como la que estamos viviendo es la posibilidad de que el periodismo y los medios garanticen el acceso a la información útil, documentada, real, transparente, con el fin de evitar caos, de orientar a la ciudadanía que necesita más que nunca información, al tiempo de evitar que se incremente la desinformación generada por rumores y datos falsos, especialmente en redes sociales. Creo que hoy necesitamos hablar de periodismo útil, más allá de los cambios que contempla la metamorfosis de las TIC, de los medios y también de la propia comunicación. Y también es necesario hablar de recuperar al periodismo como un servicio y que los artífices de este servicio tengan el entrenamiento, la formación y las condiciones para generar su labor, que hoy se ha visto es de vital importancia y esperemos que se siga viendo de esa manera, que se siga fortaleciendo el periodismo justamente con el objetivo de hacer frente no solamente a emergencias como esta, sino de conducir adecuadamente a la opinión pública en la sociedad. Les agradezco mucho por compartir este tiempo, por prestar atención a esta reflexión que he pretendido traerles en el marco del Congreso Internacional Media Ecology and Image Studies. Espero que puedan disfrutar de otras conferencias y asimismo que en un futuro no muy lejano podamos encontrarnos de forma presencial y compartir otros criterios sobre temas importantes como es el desarrollo de la profesión periodística, la forma de quizás alfabetizar no solamente a la ciudadanía frente a la información, sino también a los propios periodistas, el desarrollo de competencias mediáticas de cara a frenar el tema de la desinformación y sobre todo a coadyuvar a recuperar esa visión del periodismo como esa profesión necesaria que nos permite a todos manejar la información de forma profesional, bajo principios, bajo normas éticas que nos ayuden a comprender el entorno, nos ayuden a entender qué es lo que pasa, por qué sucede y cómo podríamos actuar frente a esas situaciones. Les deseo suerte, cuídense por favor y sigan disfrutando de otras conferencias de este Congreso.